Esta historia contará la historia de un hombre que podía leer el agua como nadie. Un hombre que convirtió su habilidad infantil en una herramienta de supervivencia y heroísmo durante la Segunda Guerra Mundial. Jack había pasado su vida a orillas del río Ohio, un niño tranquilo que aprendió los secretos del agua, incluso antes de comprender el caos del mundo más allá de su pequeño pueblo. No solo pescaba, escuchaba el río, sentía sus corrientes, interpretaba los sutiles cambios de profundidad, temperatura y caudal. Mientras otros solo veían barro y juncos, Jack veía un mapa viviente. Cada remolino de agua, cada canal oculto, cada tronco bajo la superficie le contaba una historia. Podía predecir el movimiento de los peces, el cambio de las mareas e incluso el clima, todo observando el fluir del río. Antes de que la guerra lo alcanzara, la vida era sencilla. Tempranos mañanas con una caña de pescar, tardes reparando redes y botes, noches junto al fuego escuchando el arrullo del agua. El mundo de Jack era tranquilo, normal y seguro. Pero la seguridad es frágil. Un día el eco lejano de la artillería rompió la serenidad del río. La guerra había llegado. Su ciudad natal se convirtió en una base de operaciones para las tropas estadounidenses que se preparaban para cruzar a Europa. Los puentes fueron destruidos, las líneas de suministro cortadas y los soldados lucharon por navegar por pantanos, trincheras inundadas y ríos patrullados por el enemigo. Jack sabía que podía ayudar. Al principio los oficiales del ejército se rieron. ¿Un pescador? ¿Podría un niño que pescaba truchas para desayunar realmente guiar a los soldados por los campos de batalla? Jack no discutió, simplemente demostró. Caminó por las orillas poco profundas, siguió las corrientes con las manos y marcó los caminos más seguros a través de tierras anegadas. Señaló troncos ocultos que podían volcar un bote, sutiles cambios en la corriente que indicaban minas sumergidas, zonas donde los bancos de arena podían atrapar a un soldado o esconder una emboscada. La primera misión puso a prueba todo lo que sabía. Una unidad de soldados estadounidenses necesitaba flanquear una posición alemana fortificada a lo largo de un río inundado. Las rutas convencionales estaban bloqueadas o minadas. Los hombres miraban el agua con miedo. Sus mapas eran inútiles. Jack dio un paso adelante, tranquilo y confiado. «Síganme, os pisen donde yo pise», dijo. Nadie sabía si confiar en él, pero la desesperación superó la duda. Los guió a través de un laberinto de corrientes, árboles caídos y trampas sumergidas. Cada paso era una apuesta arriesgada. El agua estaba helada, el lodo profundo, y un movimiento en falso podía costar vidas. Las patrullas alemanas estaban cerca, sus botas crujiendo en senderos ocultos, con la vista entrenada para detectar movimiento. Jack guió a los soldados en silencio, con su instinto preciso, su conocimiento absoluto. Cuando llegaron a la otra orilla, mojados, exhaustos pero ilesos, los oficiales que habían dudado de él guardaron silencio. El alivio y el asombro reemplazaron al escepticismo. El río se había convertido en un salvavidas y Jack se había convertido en algo más que un pescador. Era un guía, un protector, un héroe silencioso. La fama del hombre del río se extendió rápidamente. Los soldados murmuraban sobre él en comedores y tiendas. El chico que veía el agua como un campo de batalla, el que podía guiar a los hombres donde los mapas fallaban. Jack no buscaba la fama, no le importaban las medallas. Cada misión era un rompecabezas y cada travesía exitosa era una prueba de que el conocimiento y la observación podían triunfar donde la fuerza por sí sola no.
Salvaba vidas no con armas, sino con paciencia, cálculo y comprensión de los ritmos del mundo natural. Pero el río no perdonaba. Algunas misiones estaban terriblemente cerca del desastre. Corrientes más fuertes de lo esperado, tormentas repentinas, minas sumergidas y patrullas enemigas esperando en silencio cualquier paso en falso. Cada desafío exigía una concentración absoluta. Un movimiento en falso podía significar la muerte. Sin embargo, Jack prosperaba bajo presión. El agua le hablaba de maneras que ningún soldado podría entender, y él escuchaba. El río le había enseñado el lenguaje de la supervivencia mucho antes de las armas y las bombas de la guerra. Al final de su primer mes en Europa, Jack había liderado varios pelotones a través de pantanos inundados, tras las líneas enemigas y a través de ríos que muchos creían intransitables. Los soldados que lo siguieron sobrevivieron cuando otros no lo habrían hecho. Y en los momentos de tranquilidad, Jack contemplaba el agua fluir, sintiendo su pulso bajo sus botas, y se daba cuenta de que las mismas corrientes que una vez le trajeron peces, ahora traían la vida misma. Entendía el caos de forma diferente a los demás. Veía patrones donde otros veían peligro. Y, sin embargo, a pesar de todo su éxito, Jack sabía que el río era solo una parte del desafío. La guerra cambiaba constante e impredeciblemente. Las minas se movían, las patrullas cambiaban, y las mareas podían traicionar incluso los planes más cuidadosos. Las lecciones que aprendió en el río de niño ahora se ponían a prueba en sangre y barro, y lo que estaba en juego nunca había sido tan importante. Cada misión podía ser la última, cada decisión podía desembocar en un desastre. Pero Jack continuó, porque sabía que los hombres contaban con él. Sus vidas dependían de la habilidad que había perfeccionado en silencio durante años. La niebla matutina se cernía espesa sobre los campos inundados a las afueras del pueblo francés. Jack se agazapó en la orilla del río, sintiendo la corriente gélida arremolinarse alrededor de sus botas. Al otro lado del agua, la tenue silueta de las fortificaciones alemanas brillaba entre la niebla, nidos de ametralladoras, alambre de púas y patrullas moviéndose silenciosamente entre ellas. La misión era simple en su descripción, imposible en su ejecución. Liderar una pequeña unidad de soldados estadounidenses a través de este río traicionero para flanquear al enemigo sin alertarlo. El fracaso significaría la muerte. El éxito significaría una ventaja crucial en la campaña. Jack respiró hondo, recordando todas las lecciones que el río le había enseñado. Las corrientes podían ser engañosas. Los bancos de arena podían atrapar a un soldado que avanzara demasiado rápido. Los troncos y los escombros podían moverse bajo la presión. Las minas podían estar ocultas justo debajo de la superficie, imposibles de detectar sin la intuición que había desarrollado durante años en aguas tranquilas. Estudió el movimiento del agua, el reflejo de la niebla, cómo se doblaban los juncos con la corriente. Para cualquier otra persona era un caos. Para Jack era un mapa, una guía, un idioma que podía leer. Los soldados se alinearon detrás de él, con sus rifles pesados en la niebla, los ojos abiertos por el miedo y la incertidumbre. Algunos susurraban nerviosos, otros intentaban bromear para disimular la tensión. Jack los ignoró, concentrándose en el agua. «Pisen donde yo piso, confíen en sus pies», instruyó con voz tranquila pero firme. Por primera vez, sintió plenamente el peso de la responsabilidad. Vidas dependían de él. Cada onda que malinterpretara podía significar un desastre.
Se adentraron con cuidado en el río. La corriente, gélida e implacable, les tiraba de las piernas. Cada paso era deliberado, mesurado, guiado por el conocimiento de Jack sobre bancos de arena ocultos y escombros sumergidos. De repente, la bota de un soldado se hundió demasiado en el barro. Un pánico silencioso recorrió la unidad. Jack extendió la mano y lo estabilizó, susurrando instrucciones mientras avanzaban. Tras él, las patrullas enemigas se acercaban, sus voces apagadas pero audibles. El corazón de Jack latía con fuerza, pero su mente permanecía despejada. El pánico sería fatal. La observación y la precisión eran su única opción. A mitad de camino, Jack divisó una tenue línea bajo el agua turbia. Una mina anclada al lecho del río, casi invisible. Se quedó paralizado, indicando a los hombres que se detuvieran. Con gestos cuidadosos, los guió alrededor, marcando cada paso para evitar activarla. Los soldados lo siguieron en silencio, con el asombro y el miedo grabados en sus rostros. Nadie habló. Cada uno sintió la tensión, la presión invisible y la confianza en los instintos de Jack. Un movimiento en falso, un paso en falso, y este río se llevaría más que agua. Se llevaría sus vidas. Al acercarse a la otra orilla, una patrulla alemana apareció a la vista. Los hombres se quedaron paralizados entre la detección y la exposición. Jack evaluó la situación. La corriente había creado una pequeña depresión cerca de la orilla, parcialmente sumergida y cubierta de juncos. Indicó a los soldados que lo siguieran, conduciéndolos en silencio hacia el escondite de la depresión poco profunda. La patrulla pasó sin percatarse de los hombres que se escondían a pocos metros de distancia, con los rifles preparados, pero con el corazón latiendo con fuerza. El pulso de Jack también se aceleró, pero por fuera se mantuvo firme. La calma que lo había guiado durante incontables horas en los ríos ahora salvaba vidas en el caos de la guerra. Finalmente llegaron a la orilla, empapados de barro, exhaustos pero vivos. Los oficiales que habían dudado de las habilidades de Jack antes de la misión ahora lo miraban con una mezcla de asombro, alivio y silencioso respeto. No había disparado ni un solo tiro, pero había convertido una operación imposible en un éxito. Los soldados a los que guiaba susurraban entre sí. Este chico que interpretaba el agua como nadie lo sabía, salvado de la muerte, de ser detectados, del caos del campo de batalla. Esa noche, Jack se sentó junto a una pequeña fogata, empapado y temblando, pero vivo. Reflexionó sobre la misión, sobre los soldados que habían confiado en él y sobre la línea invisible entre la vida y la muerte que fluía bajo sus pies. El río, tranquilo ahora bajo la luz de la luna, parecía casi en paz, enmascarando el peligro que había ocultado momentos antes. Jack comprendió algo crucial. En la guerra, la supervivencia no dependía solo de las armas ni de la fuerza bruta. Dependía del conocimiento, la observación, la paciencia y una comprensión del entorno que otros no podían. Para cuando la primera luz del amanecer volvió a tocar el campo de batalla, Jack se había convertido en algo más que un pescador. Se había convertido en un salvavidas, un guía, un hombre cuya comprensión del agua había convertido los ríos en pasos seguros y que había demostrado que incluso en el caos de la guerra, la habilidad y la intuición podían superar a la violencia. La semana siguiente trajo una misión que pondría a prueba a Jack de maneras que nunca había imaginado. Un pequeño pueblo en el norte de Francia había sido parcialmente inundado por los recientes bombardeos
creando un laberinto de vías fluviales, edificios hundidos y marismas traicioneras. Las fuerzas estadounidenses necesitaban flanquear al enemigo estacionado allí, pero cada camino obvio estaba plagado de minas, francotiradores y patrullas. Los mapas eran inútiles. Los soldados vacilaban, en voz baja, con la mirada nerviosa clavada en cada sombra. Jack conocía este terreno, el agua, las corrientes, los escombros ocultos, mejor que nadie. Y, sin embargo, incluso para él, era el peligroso desafío de su vida. Primero estudió el agua, rastreando los sutiles cambios en su movimiento, notando dónde flotaban o se hundían los escombros, dónde las corrientes eran más fuertes bajo la superficie. Para un observador casual, parecía caótico, aleatorio, imposible de navegar. Pero Jack vio un patrón, un lenguaje escrito en el fluir de la inundación, en las ondas alrededor de los techos hundidos, en el tenue reflejo del amanecer en canales ocultos. Cada escombro, cada árbol sumergido, cada remolino era una trampa potencial o una guía. Lo memorizó todo antes incluso de meterse en el agua. Los soldados lo siguieron con cautela, con las botas hundiéndose en el barro y el agua, los rifles en alto y el corazón latiendo con fuerza. Los primeros 100 metros fueron engañosamente tranquilos. Jack los guió alrededor de un granero parcialmente sumergido, notando la ligera subida del agua cerca de uno de los cimientos. «Agáchense», susurró. El francotirador podría ver cualquier movimiento en ese techo. Los hombres obedecieron, agachándose mientras vadeaban con cuidado. La voz de Jack era tranquila, pero la tensión era palpable. Una palabra equivocada, un movimiento repentino, y serían el blanco. De repente, un leve clic metálico resonó bajo el agua. Jack se quedó paralizado, indicando a los soldados que se detuvieran al instante. Su corazón se aceleró, pero su mente estaba más aguda que nunca. Bajo el agua turbia yacía una mina, casi invisible, anclada al lodo. Guió a cada hombre alrededor de ella, con gestos silenciosos, observando cada paso, anticipando cada resbalón. Incluso un solo paso en falso podía significar la muerte instantánea. Los soldados lo siguieron obedientemente, en silencio, temblando, confiando en los instintos de este pescador, convertido en guía. A medida que avanzaban, el peligro se multiplicaba. Los francotiradores alemanes sabían que los soldados probarían los senderos inundados, y tiradores de vista aguda escudriñaban cada canal, cada reflejo. Jack usaba las sombras, las sutiles corrientes y las paredes parcialmente sumergidas para ocultar sus movimientos. Susurró instrucciones precisas. «Agáchense, ahora». Los soldados empapados, exhaustos y aterrorizados se movían como fantasmas, apenas emitiendo un sonido, con todos los nervios a flor de piel. A mitad de camino, una corriente repentina azotó con más fuerza de la que Jack había previsto. Un soldado perdió el equilibrio y se deslizó hacia aguas más profundas. Jack se abalanzó, lo agarró del brazo, lo sujetó a una viga sumergida y lo puso a salvo. Una oleada de alivio recorrió la unidad, pero Jack no se relajó. Cada cruce, cada paso, era cuestión de vida o muerte. No había margen de error. Las lecciones de su infancia sobre leer las corrientes, percibir la profundidad y predecir obstáculos ocultos marcaron la diferencia entre la supervivencia y la tragedia. Horas después, llegaron al otro lado de la aldea inundada, cubiertos de barro, helados, pero vivos. Los soldados que antes habían dudado de él, ahora miraban a Jack con asombro y gratitud. Los había guiado a través de trampas que no podían ver,
corrientes que no podían interpretar y un campo de batalla que amenazaba con tragárselos por completo. El río, antaño un silencioso maestro de peces y estaciones, se había convertido en un aliado mortal, y Jack había dominado su lenguaje de maneras que salvaban vidas. Esa noche, Jack se sentó junto a una pequeña fogata, exhausto pero vivo, contemplando el agua. Los reflejos de la luna danzaban en su superficie, enmascarando los horrores que se ocultaban bajo ella. Comprendió más que nunca que la guerra era una prueba no solo de coraje y fuerza, sino también de observación, paciencia y comprensión de las fuerzas ocultas en acción. Había convertido el conocimiento en vida misma, y el río, su maestro de toda la vida, había demostrado una vez más su poder. La niebla matutina se aferraba a los campos inundados como un sudario, enmascarando los peligros ocultos bajo la superficie. Jack se quedó de pie en la orilla del río, observando el agua, los restos sumergidos de los edificios destruidos y el suave oleaje que presagiaba corrientes mortales. Hoy no lideraba un pelotón de 20 hombres. Hoy guiaba a una división entera a través de campos inundados y pantanos, bajo la atenta mirada de francotiradores alemanes y posiciones de artillería. Nunca había habido tanto en juego. La mente de Jack funcionaba como un instrumento preciso. Cada ondulación, cada cambio de color, cada sutil movimiento de los escombros flotantes le decía algo. Aquí había una mina hundida, allá un banco de arena que podía atrapar hombres, allá una corriente que podía arrastrar a los incautos a la línea de fuego de un francotirador. Recorrió con la mano la superficie del agua como si leyera braille, traduciendo el caótico lenguaje del río en pasos que podrían salvar cientos de vidas. Los soldados dudaron. El miedo se sentía en el aire, mezclado con el olor a barro, pólvora y tierra mojada. «Síganme», dijo Jack con firmeza, con una voz que interrumpía la silenciosa tensión. «Pise exactamente donde yo piso. Confíen en el agua, confíen en mí». Algunos parecían escépticos, otros aterrorizados. Nadie podía ver lo que Jack veía, el mapa invisible que había sido escrito solo para él por años de observación, paciencia e intuición. Entraron al agua. El frío les atravesaba los uniformes, robándoles fuerza. Jack avanzó, comprobando cada paso, tanteando la profundidad, avisando a los soldados cuando el agua bajo sus pies era inestable. Un repentino chapoteo a sus espaldas aceleró el pulso de Jack. Un joven soldado se había deslizado en una profunda poza oculta, bajo una capa engañosamente superficial. Sin dudarlo, Jack lo agarró, poniéndolo a salvo con la precisión y la calma de quien se ha enfrentado a la muerte innumerables veces. Los alemanes estaban alerta. Los rifles de los francotiradores destellaron, y el agudo estallido de los proyectiles de artillería explotó en la distancia, salpicando agua y lodo. Jack ajustó el camino, guiando a los hombres tras muros sumergidos, techos hundidos y escombros ocasionales para evitar ser detectados. Cada movimiento era calculado, deliberado. Un paso en falso podía exponer a toda la división. Un juicio erróneo podía costar docenas de vidas. Las horas transcurrieron en un tenso silencio. Los hombres se movían como sombras, con una confianza absoluta en Jack, y su supervivencia dependía del profundo conocimiento del agua que tenía el pescador. Navegaron por calles inundadas, patios hundidos y canales ocultos que ningún mapa podía mostrar. Las minas, antes casi invisibles bajo las ondulantes aguas, fueron esquivadas gracias al instinto y la experiencia de Jack. El río, antaño un amable maestro de peces y estaciones, se había convertido en un aliado en el campo de batalla, y Jack había dominado su ritmo letal.
Finalmente, cuando el sol atravesó las nubes, la división tocó tierra firme, exhausta, cubierta de barro y con vida. Los oficiales que inicialmente habían cuestionado las habilidades de Jack ahora lo miraban con asombro, reconociendo que este joven, que había crecido leyendo ríos, había guiado a cientos a través de una trampa mortal. Los soldados susurraban historias del hombre del río, el niño cuya comprensión del agua había convertido ríos y campos inundados en salvavidas. Se habían salvado vidas y las misiones habían tenido éxito, no por pura fuerza, sino por conocimiento, paciencia e intuición. Esa noche, mientras Jack finalmente se sentaba junto a una pequeña fogata, empapado y temblando, reflexionó sobre el día. El río había sido un compañero silencioso, enseñando lecciones de oportunidad, paciencia y percepción. Lecciones que antes habían atrapado peces y ahora salvaban hombres. Comprendió más que nunca que la guerra no solo se libraba con armas y granadas, sino con el poder silencioso e implacable de la comprensión, la observación y la valentía de actuar con base en el conocimiento cuando más importaba. Jack cerró los ojos y escuchó el suave murmullo del río. Para cualquier otra persona era solo agua, fluyendo tranquilamente bajo la luz de la luna. Para Jack era un maestro viviente, que susurraba secretos que ningún mapa, arma ni oficial podía transmitir. Y en sus silenciosas lecciones, cientos de vidas se habían salvado, y el curso de la batalla había cambiado, al menos de una forma pequeña e invisible. El amanecer irrumpió en las llanuras inundadas como una advertencia. Jack se agazapó al borde del agua, contemplando la amplia extensión que se extendía hacia las líneas enemigas. No se trataba de una maniobra de flanqueo insignificante. La inteligencia había informado de un campamento alemán fuertemente fortificado más allá de las marismas, y un regimiento entero de soldados estadounidenses necesitaba cruzar los campos inundados al amparo de la oscuridad. Cualquier paso en falso podía resultar en un desastre, y Jack era el único que podía guiarlos. Estudió las corrientes con atención. Arroyos fangosos serpenteaban como serpientes entre juncos y edificios hundidos. Había minas incrustadas en el lecho del río, ocultas bajo el agua turbia. Los francotiradores se apostaban en los tejados y a lo largo de los pocos terraplenes que quedaban. Un paso en falso significaría la pérdida de cientos de vidas. Los ojos de Jack recorrieron los sutiles remolinos de agua, la forma en que flotaban los escombros, los leves cambios en la corriente. Para otros, era un caos. Para Jack, era un mapa, una silenciosa instrucción escrita por la propia naturaleza. Los soldados se alinearon, tensos y temblando. Jack se volvió hacia ellos. Agáchense, pisen exactamente donde yo pise. Observen el agua, confíen en la corriente y guarden silencio. Su voz era tranquila, pero por dentro el corazón le latía con fuerza. Podía sentir la responsabilidad oprimiéndolo, como el peso del río mismo. Cientos de hombres confiaban en el instinto de un pescador, un niño que había crecido interpretando corrientes y profundidades. Se adentraron en el agua. La gélida inundación les tiraba de las piernas, amenazando con desequilibrarlos. Jack los guió con absoluta precisión, evitando minas ocultas y escombros sumergidos. Un soldado tropezó con una viga hundida. Jack extendió la mano con fuerza, estabilizándolo antes de que la corriente lo arrastrara. Cada paso exigía concentración, cada mirada requería cálculo. Tras ellos, el tenue destello de la mira telescópica de un francotirador se reflejaba en el agua.
Jack hizo un gesto, guiando silenciosamente a los soldados hacia una depresión poco profunda, donde permanecieron ocultos, inmóviles como sombras. Pasaron las horas. Las corrientes se intensificaron. Los escombros se movieron impredeciblemente y las patrullas alemanas se acercaron, buscando movimiento. El conocimiento de Jack sobre la profundidad del agua, el flujo y los senderos ocultos permitió al regimiento avanzar sin ser detectado. Los guió alrededor de minas y a través de canales invisibles en cualquier mapa. Su paciencia y su sereno enfoque se convirtieron en un salvavidas. Los hombres comenzaron a susurrar. El hombre del río, reverencia en las voces con asombro en sus ojos. No era un soldado en el sentido convencional, pero sin él habrían sido blancos fáciles, víctimas tanto de la inundación como del enemigo. Finalmente, la otra orilla se alzaba ante ellos. Tierra firme, relativamente segura. Agotados y calados hasta los huesos, los soldados emergieron, con el corazón acelerado y los ojos abiertos por la incredulidad. Les habían salvado la vida, no por armas ni por la fuerza bruta, sino por la capacidad de Jack para leer el agua, anticipar el peligro y moverse al ritmo del río. Los oficiales que antes habían dudado de él, ahora lo miraban con un respeto que rayaba en la reverencia. Uno de ellos le dio una palmada en el hombro a Jack, murmurando: «Acabas de salvar 100 vidas, chico. No lo olvides nunca». Esa noche, junto a una hoguera parpadeante, Jack reflexionó sobre la misión. El río susurraba en la oscuridad, suave y modesto, ocultando los peligros que una vez había ocultado. Jack comprendió la verdad que se había convertido en el principio rector de su vida. La comprensión, la paciencia y la observación podían ser más poderosas que las armas, la artillería o la superioridad numérica. Había convertido la habilidad de un pescador silencioso en la salvación de los soldados, el salvavidas en una zona de guerra donde reinaba el caos. Jack cerró los ojos, sintiendo el agotamiento y el peso de la responsabilidad. Se había enfrentado a la muerte innumerables veces ese día, pero sobrevivió, no por suerte, sino por dominio. Dominio del agua, del movimiento y del comportamiento humano bajo presión extrema. Y en ese momento comprendió algo profundo. Incluso las habilidades más discretas y aparentemente ordinarias podían convertirse en armas de supervivencia en un mundo enloquecido. El día había comenzado como cualquier otro, pero Jack supo instintivamente que sería diferente. Los informes de inteligencia eran desalentadores. Una ruta de suministro clave estaba cortada. Un batallón alemán fuertemente fortificado bloqueaba el paso, y cientos de soldados estadounidenses estaban varados en el lado equivocado de un pantano inundado. Los cruces habituales estaban minados, con trampas o bajo la vigilancia de francotiradores. El mando había recurrido a Jack, el chico que leía el agua, porque ningún mapa, ningún general ni ningún guía común podía navegar por ese terreno. Jack estudió el agua con atención. Graneros hundidos, puentes rotos y escombros se extendían kilómetros. Las corrientes serpenteaban impredeciblemente, ocultando minas ocultas bajo la turbia superficie. Cada onda, cada remolino, cada sutil cambio de color o movimiento le decía algo. Para cualquier otro, era caos. Para Jack era un lenguaje, un conjunto de instrucciones escritas por la propia naturaleza. El río le había enseñado paciencia, observación e intuición, y ahora estas lecciones marcarían la diferencia entre la vida y la muerte. Los soldados se alinearon detrás de él, con el miedo grabado en sus rostros. «Síganme exactamente donde paso», susurró Jack, bajo, silencioso,
cuidado con el agua. Su voz transmitía una autoridad serena, pero por dentro la adrenalina corría a raudales. La vida de cada soldado estaba en sus manos. Cada decisión, cada paso, cada mirada al agua podía significar la salvación o el desastre. Podía sentir el peso de la responsabilidad, como la corriente tirando de sus piernas. Se adentraron en el río. El agua helada les lamía las rodillas, luego los muslos, luego la cintura. Troncos hundidos amenazaban con hacerlos tropezar. El barro intentaba reclamar sus botas y minas invisibles yacían justo debajo de la superficie. De repente se oyó un clic agudo. Jack se quedó paralizado. El pie de un soldado flotaba sobre una mina. Con un sutil gesto y un susurro, lo guió a un lado sano y salvo. La tensión era insoportable, pero la serenidad de Jack no flaqueó. Los alemanes estaban alerta. Francotiradores apostados junto a los edificios en ruinas escudriñaban la marisma. Los rifles brillaban a la luz del sol. Los proyectiles de artillería explotaban a lo lejos, agitando el agua y salpicando lodo. Jack guió a los soldados por canales sumergidos, usando corrientes y juncos como refugio. Cada decisión fue precisa. Sincronizó sus movimientos con el flujo del agua, las sombras de los edificios y el cambio de la luz del sol, convirtiendo el caos en un camino seguro. A mitad de camino, una repentina oleada de corriente pilló desprevenido a un soldado. Fue arrastrado del lado hacia una mina. Jack se abalanzó, agarrándolo justo a tiempo, arrastrándolo hacia aguas poco profundas, salvándole la vida por los velos. Un escalofrío colectivo recorrió la unidad. Estaban vivos gracias a Jack, porque podía leer el agua como un mapa viviente, anticipando un peligro que nadie más podía ver. Pasaron las horas. Los soldados se movían como fantasmas, silenciosos, mojados, exhaustos, confiando plenamente en Jack. Minas, francotiradores, escombros ocultos, nada los detenía. Finalmente apareció la otra orilla, tierra firme, seguridad y supervivencia. Los oficiales que antes habían dudado de él ahora miraban a Jack con asombro. Cientos de vidas se habían salvado. No gracias a la potencia de fuego, sino a la paciencia, el conocimiento y la silenciosa maestría de un niño que una vez había pescado en el río Ohio. Esa noche, Jack se sentó solo junto a una pequeña fogata, exhausto, temblando, reflexionando sobre el día. El río susurraba bajo la luz de la luna, enmascarando los horrores que había ocultado. Comprendió que la guerra no solo se libraba con armas, sino con observación, intuición y coraje guiados por el conocimiento. Conocimiento. Había convertido una habilidad infantil en salvación, transformando el caos de la batalla en un camino a la vida para cientos de soldados. Y por primera vez, Jack comprendió el peso de su obra. El río, antaño un silencioso maestro de peces y estaciones, se había convertido en un aliado en el campo de batalla. Y él, el pescador que sabía leer el agua, se había convertido en un héroe silencioso de la guerra, guiando a los hombres a través de peligros imposibles y demostrando que la comprensión, más que la fuerza bruta, podía cambiar el curso de vidas, batallas y quizás incluso la historia misma. La guerra se había prolongado durante meses, con cada día confuso. Pero Jack sentía la tensión de esta última operación con más intensidad que nunca. Los informes indicaban que una fortaleza alemana estratégica controlaba la única ruta de suministro restante para toda una división. Sin un paso seguro a través de los campos inundados y las marismas, innumerables soldados estadounidenses quedarían atrapados, vulnerables a la artillería y las emboscadas. El mando recaía una vez más en Jack,
el pescador que se había convertido en el intérprete del río, el guía silencioso, el salvador de los hombres. Llegó al río al amanecer, con la niebla enroscándose alrededor de los restos de los edificios bombardeados y el barro empapado en sus botas. Estudió el agua, siguiendo las corrientes, notando sutiles diferencias de color, temperatura y flujo. Cada onda, cada escombro, cada cambio de luz en la superficie le hablaba. Los alemanes habían colocado minas, ocultado trampas y posicionado francotiradores con precisión letal. Jack sabía que el margen de error era menor que nunca. Un paso en falso podía aniquilar unidades enteras. Los soldados se alinearon detrás de él, en silencio, con los ojos abiertos por el miedo. «Síganme exactamente donde paso», ordenó. «Agáchense, muévanse con el agua. Confíen en sus instintos, confíen en mí». Su voz era tranquila, pero por dentro la adrenalina subía como una tormenta. Esta era la misión más peligrosa hasta la fecha, la culminación de todo lo que había aprendido, cada lección del río, cada paso calculado que había dado. Entraron en el agua. La inundación era más alta de lo esperado, arrastrando piernas y uniformes. Minas ocultas amenazaban bajo la turbia superficie, y los francotiradores escudriñaban cada reflejo y sombra. Jack avanzaba, ajustando constantemente su trayectoria, susurrando instrucciones y señalando pausas, guiándolos para sortear cada peligro. Cuando un soldado se deslizaba hacia aguas profundas, Jack se abalanzaba, agarrándolo del brazo y poniéndolo a salvo con un solo movimiento fluido. El pánico se apoderó de los hombres, pero la serena autoridad de Jack los mantuvo en movimiento. Las horas transcurrieron en un tenso silencio. Los proyectiles de artillería explotaban, cerca, lanzando agua y escombros por los aires. Los rifles de francotirador destellaban, pero el profundo conocimiento de Jack de las corrientes, los canales ocultos y los refugios subterráneos permitió a los soldados avanzar ilesos. Cada paso requería una concentración absoluta, un error de cálculo, una incomprensión del lenguaje del río, y se perderían vidas. Aún así, Jack persistió, inquebrantable, moviéndose como si el propio río guiara sus pasos. Por fin apareció la otra orilla. Tierra firme, supervivencia. Agotados, empapados y temblorosos, los soldados emergieron. Muchos parecían no poder creer haber sobrevivido. Los oficiales se acercaron a Jack con expresiones que mezclaban alivio, asombro y gratitud. Cientos de vidas se habían salvado, no por la fuerza de las armas, sino gracias a la habilidad, la paciencia y la intuición de un pescador que sabía leer el agua como nadie. Jack se sentó solo esa noche, contemplando la suave corriente del río bajo la luz de la luna. La guerra no había terminado, pero en esta misión había triunfado. El agua susurraba sus antiguos secretos, y Jack comprendió plenamente el peso de lo que había hecho. Había convertido un pasatiempo infantil en salvación, una habilidad silenciosa en heroísmo. El río había sido su aliado, su maestro, y en sus corrientes había guiado a los hombres a un lugar seguro, demostrando que el coraje combinado con el conocimiento podía cambiar el curso de las vidas y quizás la guerra misma. Comprendió en la quietud que siguió al caos que el heroísmo no siempre rugía. A veces fluía como el agua, invisible, sutil, pero lo suficientemente poderoso como para salvar a cientos. Jack había sido solo un pescador. Ahora era una leyenda silenciosa del río, un guardián de la vida y un hombre cuya comprensión del mundo natural se había convertido en la frontera entre la muerte y la supervivencia. La guerra finalmente llegaba a su fin, y los ríos que, una vez fueron el campo de batalla de Jack, comenzaron a susurrar paz.
Los sonidos de la artillería fueron reemplazados por el zumbido distante de los camiones de transporte y los murmullos silenciosos de los soldados que regresaban a casa. Jack caminó por la orilla del río cerca del pueblo, que una vez fue un laberinto de campos inundados y peligro, sus botas dejando tenues huellas en el barro. Miró el agua, ahora tranquila y reflexiva, y sintió un extraño vacío. La adrenalina, la tensión, las decisiones de vida o muerte que habían definido cada momento de los últimos meses habían desaparecido, reemplazadas por el silencio. Recordó cada cruce, cada mina oculta, cada destello de francotirador y los soldados que habían tropezado, luchando,